Se vienen cambios a la ley de asilo en los Estados Unidos. Estaremos analizando los cambios más importantes que van a ocurrir a todo lo que tiene que ver con la ley de asilo en los Estados Unidos. Y también estaré anunciando un sorteo muy especial para esta época de diciembre. Esto y mucho más en La Hora del Inmigrante. Empezamos. ¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos a otro episodio más de La Hora del Inmigrante, donde el día de hoy vamos a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con la nueva regulación, los nuevos protocolos en todo lo que tiene que ver con el tema de asilo en los Estados Unidos. He recopilado el top 3, yo creo que es de las cosas donde yo veo que las personas van a tienen que estar un poco más preocupadas porque de verdad que los va a afectar más y el gobierno va a estar mucho más fuerte a partir del año 2021. No les voy a dar la fecha exacta por los momentos de cuándo entra en vigencia porque va a ser parte del sorteo. Hoy vamos a cubrir entonces el top 3 de todos los cambios que van a ocurrir. Como ya saben, soy abogado de inmigración en los Estados Unidos y he representado a centenares de clientes en las cortes de inmigración en este país. Así que viendo esas 400 páginas, leí su mayoría, leí mucha información que me pareció bastante importante para poder representar a mis clientes. He recopilado hasta este top 3. Antes de empezar, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube La Hora del Inmigrante. Nos sigan por las redes sociales en Instagram, La Hora del Inmigrante. Como ya saben, siempre es un placer hacer estos videos. Por favor, denle like, suscríbanse, comenten y compartan esta información para que otros inmigrantes en los Estados Unidos también puedan entonces saber lo que está ocurriendo hoy en día con ellos y con el sistema migratorio en los Estados Unidos. Mi número 1. El juez a partir del 2021 va a tener mucho más nivel de discreción para poder terminar casos de asilo antes de que lleguen a una audiencia final. Si usted se encuentra en estos momentos en un proceso de asilo en la Corte de Inmigración, ya sea porque pidió asilo por la frontera y lo refirieron a la Corte o tuvo su entrevista con UCIS de su asilo afirmativo y terminó en la Corte de Inmigración, usualmente las audiencias se dividen en dos. Audiencias preliminares, que son conocidas como audiencias máster, y audiencias individuales, que son las audiencias finales, donde tú explicas tu caso y explicas el por qué tienes miedo de regresar a tu país de origen, si es un caso de asilo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahora desde la primera audiencia máster la persona tiene que estar preparada porque el juez de inmigración puede terminar tu caso en ese momento si decide de que tu caso no cumple con los elementos de un asilo en los Estados Unidos. Y esto va a ocurrir de dos maneras. La primera, que la fiscalía, hay que recordarse también que hay un fiscal que va a ir en contra suya, que va a tratar de descalificarlo del asilo. El fiscal puede pedirle al juez de inmigración con una moción de que termine su caso de manera prematura porque consigue que los elementos no están allí. O el juez de inmigración puede, sua sponte, puede en su propia capacidad decidir de que usted en ese momento no califica para asilo y ni siquiera va a tener la oportunidad de estar en una audiencia final para poder explicar su caso, sino que en ese momento se acabó. Entonces, mi recomendación para las personas que se encuentran en un proceso de asilo en la corte es que se busque un abogado de inmigración lo antes posible. No esperen hasta el último segundo para poder buscarse un abogado de inmigración. Las personas llaman a la oficina a las 5 de la tarde el día antes de su audiencia preliminar y esto ya a partir del próximo año no va a ser bueno porque el abogado va a tener que preparar toda la información y preparar todos los documentos para poder entregárselo desde la primera audiencia al juez de inmigración para que no haya este problema y vayan a terminar su caso de manera prematura. Así que ya saben, estén preparados para que no tengan ese tipo de problemas porque muchas personas dicen, bueno, voy solo a la primera audiencia, me dan 6 meses más, etcétera, etcétera. En el 2021 ya no sería la manera correcta de poder proceder con su caso. En el top 3, ahora hablo acerca de mi top 2, que sería el tema de las solicitudes de asilo frívolas. Frívolas, ¿qué significa? Cuando tenemos en la solicitud de asilo, la persona pide asilo porque quiere un permiso de trabajo o porque quiere ganar tiempo en los Estados Unidos o pone medias verdades y medias mentiras. Esto de verdad que es terrible, esto no se tiene que andar haciendo. Te puede traer muchas consecuencias tanto migratorias como criminales a futuro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El gobierno va a estar en estos momentos, a partir del 2021, atacando mucho más este grupo de solicitudes que ellos piensen que es frívola. Así que tienen que tener mucho cuidado porque si el gobierno llega a establecer de que su solicitud de asilo fue frívola en los Estados Unidos,
puede utilizar eso en su contra y puede terminar hasta en la cárcel por eso, puede traer muchos problemas porque van a empezar a investigar mucho más su caso y puede entonces conseguir de que usted utilizó el sistema migratorio en los Estados Unidos simplemente por beneficios que no era el que estaba buscando. Hay que recordarse que una solicitud de asilo en los Estados Unidos es para personas que han sufrido persecución, que tienen miedo de regresar a su país porque sufrieron daños, maltratos o abusos, o si regresan el día de mañana tienen un miedo bien fundamentado que pueda ocurrir este tipo de persecución. No vayan a andar solicitando asilo para ganarse un permiso de trabajo, para ver si puedo ganarme un par de años en los Estados Unidos. No es la manera correcta, es algo que no se tiene que hacer. Y especialmente en respeto a todas esas víctimas de persecución a nivel mundial, no se debe hacer eso. Hay que respetar el sistema de asilos en los Estados Unidos y hoy en día, como ya saben, está casi que colapsado por la cantidad que hay. Recomendación como abogado, porque esto lo veo todos los días. Yo sé cómo funciona esto y yo sé qué es lo que las personas hacen y yo me siento en la corte con mis clientes y veo de pronto personas que llegan allí sin abogado y veo cómo se comportan o qué tipo de información dan y puede traerle problemas a partir del 2021, que es las personas tienen que enviar todas las pruebas que puedan, toda la información que puedan, explicar su declaración personal, todos los hechos que ocurrieron, dar la mayor cantidad de explicación y de información de su caso para que un juez de inmigración o un oficial de inmigración pueda establecer de que usted sí tiene miedo y que de verdad que hay algo verdadero que le está ocurriendo a usted en estos momentos y no simplemente, bueno, mandó una solicitud sin ni siquiera una palabra para ver qué pasa a futuro y para ver si se dan cuenta. Eso no lo quieres hacer. Quieres de verdad enviar una solicitud bien hecha para que no tengas ese tipo de problemas, así que tienes que buscarte un abogado de inmigración que se encargue de este tipo de casos. Bueno amigos, y hemos llegado al tercer cambio que me parece que es bastante fundamental y que va a afectar a muchas personas en este proceso, y es el tema de discrecionalidad que va a tener el Servicio de Inmigración o la Corte de Inmigración para poder utilizar en tu contra. Tenemos que recordarnos que el sistema de asilo en los Estados Unidos es un método de protección, pero al mismo tiempo los oficiales de inmigración tienen un nivel de discreción muy alto. Y cada caso lo ven caso por caso. Esto te lo va a decir el oficial de inmigración y te lo va a decir el juez de inmigración. Todos los casos son individuales. Muchas personas que vienen de distintos países, incluyendo usualmente Nicaragua, Cuba y Venezuela, llegan y me preguntan, bueno, pero es que tú has visto las condiciones del país como están. Y yo digo, yo entiendo perfectamente, yo sé las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los abusos, las torturas, entiendo perfectamente. Sin embargo, la ley aquí en Estados Unidos migratoria dice que tienen que entonces ver caso por caso qué te ocurrió a ti como aplicante de asilo personalmente. Quiero que tengan eso en consideración para que entonces si desean solicitar asilo en los Estados Unidos lo hagan de manera individual. Tienen que hablar de usted, su caso personalmente. ¿Qué ocurre? Cuando ellos aplican este estandarte de discrecionalidad, ellos utilizan algunos factores que pueden ser adversos en su contra. Y quería hablar porque inicialmente tenemos 3 factores que ellos utilizan iniciales para poder determinar algún tipo de decisión adversa. Los tengo aquí. El primero sería si un solicitante entró de manera indocumentada a los Estados Unidos. Eso lo utilizarían también, un factor que lo pueden utilizar en su contra. Segundo factor adverso sería si la persona no pidió asilo en por lo menos un país que haya transitado. Y la tercera es si la persona utilizó algún tipo de documento fraudulento para poder entrar a los Estados Unidos. Esos son 3 factores que usualmente ellos utilizan adversos en su contra. ¿Qué va a ocurrir? Les voy a decir la fecha. Va a entrar en vigencia el 11 de enero del 2021. Esa es la fecha que me tienes que poner al final cuando hable acerca de los términos del sorteo después de esto. A partir del 11 de enero del 2021, ellos piensan ver a muchos más elementos. En vez de ser nada más 3, van a ser 12 elementos que van a estar viendo, incluyendo si la persona, el solicitante de asilo, estuvo más de 14 días en otro país que permitía pedir asilo, refugio o algún otro tipo de medida humanitaria para personas que escapan de su país. También si la persona, bueno, tenemos es muy similar que dice que si la persona ha transitado por algún otro país antes de llegar a Estados Unidos, incluyendo algún tipo de layover, algún tipo de hayan volado a otro país, otro lugar hayan estado, etcétera, etcétera. También si la persona ha cometido algún tipo de crimen peligroso, que ahí lo explica bien, lo detalla bien en las nuevas regulaciones. También si la persona ha estado más de un año de manera ilegal en los Estados Unidos. Y también si al momento de aplicar para asilo la persona debe algún tipo de impuestos. Eso es súper fundamental. Quiero que lo lean bien, lo analicen bien para si usted tiene algún tipo de problema con eso. También si la persona en el pasado ha pedido asilo y ha sido negado. 2 o más veces ha pedido asilo y ha sido negado. También si la persona ha pedido asilo en el pasado y lo abandonó, puede ser utilizado también de manera adversa.
Si alguna vez no ha ido a su entrevista de asilo en el pasado, algún tipo de entrevista que tenga con el Servicio de Inmigración. Y también si usted tiene algún tipo de orden de deportación final y no somete una moción para reabrir su caso dentro de un año, si es por cuestiones de cambio de condiciones del país. Complicado, complejo. Les recomiendo por favor que si usted escuchó algo aquí que suene como que puede afectar su caso, por favor búsquese un abogado de inmigración con experiencia en este tipo de casos, porque entre más tarde, más difícil va a ser poder solucionar, remediar estos problemas que pueda tener usted en su proceso migratorio. En resumen, búsquese un abogado de inmigración lo antes posible. No espere hasta el último segundo, aunque Biden termine siendo el presidente. La tendencia migratoria y lo difícil que se está poniendo el tema migratorio en los Estados Unidos es de manera irreversible, en el sentido de que es una tendencia que van a seguir poniéndose más fuerte en el tema migratorio. Así que búsquese un abogado antes de que empiece a buscarse el primo, el tío, el abuelo, que usualmente las personas le cobran y después termina en un proceso que le va a costar mucho más caro, más tiempo y más consecuencias negativas. Y ahora voy a hablar acerca de la pregunta que voy a hacer para que entonces puedas ganar el sorteo. ¿Cuál es el premio? Vas a tener una asesoría completamente gratuita conmigo. ¿Qué significa esto y qué incluye? Si tienes un proceso de asilo ya pendiente, me vas a enviar tus documentos, los voy a analizar y te voy a decir entonces qué estrategia deberías utilizar y qué pruebas adicionales probablemente te hagan falta para poder tener un mejor chance de ganar tu caso de asilo. También si tienes una petición familiar, me puedes enviar si quieres la información de los recibos y podemos hablar un poco acerca del estatus de tu caso en ese momento y qué debes de hacer y cuánto tiempo puede tardar tu proceso. También estás en la Corte de Inmigración, como te digo, te puedo también explicar un poco más o menos el calendario y qué tienes que hacer para poder entonces tener una oportunidad también de ganar tu caso más alta. Para que tengas en consideración, usualmente eso tiene un precio. La mayoría de los abogados cobran por este tipo de análisis. Yo por lo menos me gusta cuando me siento con alguien, no es simplemente para que me hable de pronto de su caso y yo le digo ahí lo que pasa. A mí me gusta que las personas me envíen sus documentos mucho antes de la entrevista, de la cita, para yo poder darte entonces un análisis educado de lo que tienes que hacer. Eso es lo que quiero que tengan en consideración y de verdad que sería un placer poder ayudarte. Pregunta: ¿cuándo entra en vigencia la nueva ley de asilos en los Estados Unidos? ¿Qué año? ¿Qué día? ¿Qué mes? Lo dije hace un poquito atrás, así que quiero que entonces veas el video y de verdad que es interesante poder hablar acerca de este tema porque lo vemos todos los días. Aquí en la firma trabajamos con centenares de casos de asilo y entonces hemos trabajado y hemos visto todo tipo de variables, así que siempre recomendamos que se busque un abogado lo antes posible. Y bueno, amigos, este ha sido el programa de la semana de diciembre, segunda o tercera semana de diciembre. Ya estamos aquí en épocas decembrinas. Espero que la pasen bien con sus familiares. Espero que tengan todas sus preguntas listas para el live que vamos a hacer el viernes. Y bueno, amigos, bendiciones.